pero solo para ir mejor. Voy a ir aún más atrás, hace 5.000 años, cuando la invención de la escritura en tablillas de arcilla por parte de los sumerios le dio a la raza humana por primera vez la oportunidad de hacer un registro permanente de sus pensamientos y acciones. Existencia una ciencia bastante sofisticada de la astronomía. Los sacerdotes que eran los científicos de esos días no solo estaban familiarizados con los hechos astronómicos elementales, como los movimientos aparentes de los planetas del Sol y la Luna, sino que también habían avanzado hasta el punto en que podían predecir eclipses y calcular la duración del año dentro de aproximadamente media hora de su valor presente aceptado y las premisas sobre las cuales se hicieron estos cálculos y otros del mismo tipo fueron los fundamentos de la ciencia de ese día en el sentido en que estoy usando el término dirigido. Es decir, eran las relaciones más básicas que se usaban, los principios que usaba la ciencia de ese día. Ahora estos principios se derivaron originalmente por una aplicación simple de lo que ahora llamamos razonamiento inductivo, es decir, eran generalizaciones de la experiencia y ese es el método más confiable para llegar a principios científicos fundamentales o no, pero desafortunadamente está limitado por la cantidad de información empírica disponible y por la medida en que esa información ha sido analizada, por lo que el resultado es acerca de una ciencia inductiva como la de los pueblos antiguos, como una tendencia a quedarse atrás del progreso del descubrimiento empírico y finalmente adquiere una acumulación bastante vergonzosa de problemas sin resolver, ahora que era la situación en Egipto, en Babilonia y en el lejano Oriente hace unos 3000 años. El momento claramente estaba maduro para un nuevo enfoque y eso fue proporcionado por un notable grupo de pensadores que florecieron en Grecia durante la Edad de Oro de la historia de ese país, la fuente del orden en el universo. Estos hombres, dicho, fue minado en la forma adecuada de llegar a los principios generales era aplicar la intuición y repensar que el resultado de ese cambio de política fue concentrar la atención en las causas de los fenómenos físicos en lugar de en los fenómenos mismos. Los egipcios solo vieron el hecho de que Irak cae si se suelta desde una altura. Los griegos buscaban la causa de la caída, muy razón de que todo debe tener su lugar natural, por lo que la roca y la caída entonces solo se buscaba buscando su lugar natural. De esta manera, dando una explicación de lo sucedido, remediaron el principal defecto de las teorías inductivas previas. De manera similar razonaron como el profesor Meyer indicó que mientras la Tierra es obviamente imperfecta, los cielos son perfectos y todos los movimientos celestiales deben tomar la forma perfecta de un círculo, por lo que las órbitas de los planetas son indudablemente ahora circular. La observación y el experimento definitivamente fueron relegados a una posición secundaria por los griegos, pero no fueron descartados por completo. Así que cuando la observación mostró que las órbitas planetarias no son exactamente círculos, se reconoció que aquí
Hay una discrepancia incómoda sobre la que tenemos que hacer algo Pero uno de los puntos fuertes de una ciencia inventiva como la de los griegos es que puede fácilmente actualizar nuevos descubrimientos simplemente con más inventos. Por lo que asumieron que los planetas se mueven en pequeños círculos llamados epiciclos y estos epiciclos luego se mueven al de la órbita planetaria principal y luego ganan un mayor refinamiento de observación. Por lo tanto, cierran aún más discrepancias. Simplemente agregando más epiciclos ahora esta teoría tolemaica de las órbitas planetarias es típica de las teorías inventivas en general y dado que la vemos en una perspectiva histórica al echar un vistazo Machine Translated by Google lo recalco en este momento porque será importante más adelante. En ti y otras conexiones si la información está disponible si toda la información esencial está ahí entonces no hay necesidad de inventar un transbordador entonces podemos obtenerla por medios inductivos si la información esencial no hay entonces ninguna teoría que inventemos no puede ser conceptualmente correcta en vista de la oportunidad prácticamente ilimitada para hacer suposiciones ad hoc que es agregar epiciclos y la teoría inventiva nunca llega al destino de los sistemas inductivos de teorías que el sistema inventivo puede no tener en cuenta algunas cosas en un momento dado. Pero nunca existe la gran acumulación que caracteriza a una teoría inductiva o un sistema inductivo de teoría que se ha quedado atrás en el progreso del descubrimiento. Pero la teoría inventiva en última instancia, al inventar un sistema de teorías, podría llamarlo ciencia inventiva. Finalmente se encuentra con un destino propio, tarde o temprano. Tenemos demasiados epiciclos y, mientras tanto, el progreso de la observación y se continúa con la construcción de teorías inductivas de menor rango para que finalmente lleguemos al punto donde el alcance de esas teorías es lo suficientemente amplio. El IOU como para desafiar la teoría inventiva prevaleciente y luego la teoría inventiva va a los tableros ahora eso es lo que pasó con el sistema inventivo griego hace unos 500 años y en ese momento la perfección de los cielos y los lugares naturales de los objetos y los otros principios rectores. Ese que los griegos habían inventado fueron descartados y reemplazados por otros principios. Pero la noticia llegó por tal, Kepler y Newton de fundamentos factuals por razonamiento inductivo ahora el beneficio de los 2500 años de conocimiento científico acumulado desde la desaparición de las primeras teorías inductivas esta nueva ciencia en esta teoría tolemaica podemos hacernos una idea de las características generales de las teorías inventivas. El primer punto que debemos notar es que esa teoría era matemáticamente correcta dentro de los límites observacionales existentes. Los límites existentes entonces. Esa es una característica general de todas las teorías inventivas porque se inventaron para ese propósito específico se diseñaron específicamente
específicamente para adaptarse a las matemáticas que ya se conocen. El segundo punto, el punto importante es que esa teoría, la teoría tolemaica, era conceptualmente incorrecta. La interpretación de las matemáticas era incorrecta. Esa es una característica general que se aplica a todas teorías inventivas debido a las circunstancias en las que se inventan, ya que muchos observadores han señalado que los problemas de larga data y la ciencia no continúan existiendo, debido a la falta de competencia por parte de quienes intentan resolverlos, ni continúan existiendo. Existir debido a la falta de métodos para resolverlos. Continúan o existen porque falta alguna pieza o piezas de información que son esenciales. En el caso de la Newton y sus contemporáneos fue un producto muy mejorado y obtuvo algunos éxitos muy impresionantes en un momento en que los practica. Desde esa ciencia estaban bastante convencidos de que el conocimiento de todo el universo físico estaba a su alcance. Pero aquí nuevamente la debilidad inherente de una teoría inductiva volvió a afirmarse y la ciencia newtoniana se encontró frente a una serie de problemas para los que no tenía respuestas, por lo que el presente la teoría tolemaica había dos piezas de información de este tipo. Los griegos no se dieron cuenta de que los planetas giran alrededor del Sol en lugar de alrededor de la Tierra y no sabían que hay una fuerza de gravedad que controla esos movimientos. Sin esas dos piezas de información, ni el Dalam teoría del huevo ni ninguna otra teoría que se inventó para explicar las matemáticas podría haber sido correcta. Ahora que es una característica general de las teorías inventivas y Machine Translated by Google, la ciencia inventiva se hizo cargo de la idea de no un conjunto de ideas gana aceptación general y se convierte en una característica familiar del pensamiento. Sus orígenes desaparecen y no me sorprendería. Pero lo que muchos de ustedes pueden ser reacios a aceptar la idea de que las teorías básicas de la física actual, como la teoría de la relatividad, por ejemplo, pertenecen a la misma categoría que la teoría tolemaica de las órbitas planetarias, pero todas eran teorías inventivas. Los creadores de las teorías actuales no niegan que, de hecho, lo enfatizan, incluso podríamos dicen que se vanaglorian de ello. Einstein nos dijo que la invención pura es la única forma en que se pueden obtener estos principios básicos y fue muy crítico con el intento de Newton de determinarlos inductivamente. Esto es lo que dijo. Newton creía que los conceptos básicos y las leyes de su sistema podría derivarse de la experiencia. Los tremendos éxitos prácticos de sus doctrinas bien pueden haber impedido que él y los físicos de los siglos XVIII y XIX reconocieran en Yi el carácter ficticio de los fundamentos de su sistema. La propia visión de Einstein no es que los conceptos básicos y las leyes de la física, lo que estoy llamando los fundamentos, son cita en un sentido lógico invenciones libres de la mente humana. Él elabora esta visión en estas declaraciones que he tomado de su libro El mundo tal como lo veo, ya que, sin
embargo, la percepción del espacio solo da información de este mundo externo de la realidad física indirectamente. Solo podemos captar este último por medios especulativos. El científico teórico se ve obligado cada vez más a guiarse por puramente consideraciones formales matemáticas en su búsqueda de una teoría, porque la experiencia física del experimentador no puede elevarlo a las regiones de mayor abstracción. La base axiomática de la física teórica no puede ser una inferencia a partir de la experiencia, sino que debe ser una invención libre. Existe una tendencia bastante general a creer que Einstein y los otros arquitectos de la física moderna no podrían haber sido tan casuales sobre la fundación ese de su sistema, ya que estas palabras indicarían que deben haber estado atados a algo, anclado a algo sólido en algún lugar, pero eso no es cierto. Como dice Rudolf Carnap, fueron construidos flotando en el aire. Por así decirlo, Einstein nos da suficiente información sobre el origen de sus PRAP. Y hay teorías para dejar claro que cuando habla de tres invenciones se refiere a invenciones libres nada más. Por ejemplo, la propagación de la radiación electromagnética juega un papel muy importante en sus teorías, y los comentarios que hizo acerca de la teoría que inventó para dar cuenta de que la propagación tiene una relación considerable con lo que estamos hablando ahora. En uno de sus libros, continúa extensamente sobre cuán difícil es este problema y concluye de esta declaración: nuestra única manera parece ser que los equipos deben dar por sentado el hecho de que el espacio es la propiedad física de transmitir ondas electromagnéticas y no preocuparse demasiado por el significado de esta afirmación. El punto de todo es que todas las teorías inventadas comparten este mismo defecto. Todos son matemáticamente correctos, pero todos son conceptualmente erróneos, no por ningún error en la construcción, sino por su carácter inherente. Ahora bien, puede parecer que esta declaración está en conflicto directo con muchas de las afirmaciones seguras que encontramos en la literatura científica actual, que nos dicen que la validez de las teorías actuales se ha establecido más allá de cualquier duda. Machine Translated by Google. Duda razonable. Pero si observa la evidencia que respalda esas afirmaciones, encontrará que todo es matemático. Lo que se ha hecho es establecer que esas teorías son matemáticamente correctas, tal como dije aquí todo el tiempo que lo son debido a la forma en que lo hacen. Fueron construidas, pero sean esas teorías que son matemáticamente correctas no son únicas bajo la mayoría. En todos los casos hay otras teorías que también son matemáticamente correctas, y como Richard Feynman nos dice que no podemos distinguir entre dos de ellos en ningún punto matemático sobre ninguna base científica, y decir cuál es correcto porque, como dice Feynman, ambos están de acuerdo con el experimento en la misma medida, por lo que son dos teorías, aunque pueden tener ideas profundamente diferentes.
detrás de ellos pueden ser matemáticamente idénticos y entonces no hay forma científica de distinguirlos. Como Feynman continúa diciendo esto, todo físico teórico que sea bueno, no hay 6 o 7 representaciones teóricas para exactamente el mismo tipo de física. Lo que Feynman no dice es que esas declaraciones se aplican solo a las teorías inventivas actuales y de otros días. No se aplican a las teorías inductivas como teorías que se han derivado por inducción de premisas fácticas. Por ejemplo, la teoría cinética de los gases es una teoría que relaciona las leyes de los gases con los movimientos de las partículas que componen el gas. Ahora nadie nos dice que tiene media docena de representaciones igualmente válidas para lo que dice la teoría cinética si nosotros, de hecho, no hay otra alternativa, porque la teoría cinética es una teoría inductiva que está ligada a los hechos tanto matemática como físicamente para que sea tanto conceptual como matemáticamente correcta, o como las teorías inventadas son correctas matemáticamente. Solo ahora que plantea una interesante cuestión filosófica de si realmente hay alguna ganancia neta al usar estas teorías inventivas durante un periodo en el que de otro modo no tendríamos ninguna teoría para explicar alguno. Fenómenos físicos importantes, en realidad no los necesitamos. Podríamos usar igualmente las relaciones matemáticas que tenemos sin ninguna explicación teórica, por lo que todo se reduce a una pregunta sobre si hay algo mejor para tener una teoría incorrecta que ninguna teoría. Ahora hay una creencia muy extendida de que es cierto que es mejor tener una teoría incorrecta. Se remonta al menos a Francis Bacon. La idea detrás de esto es que una teoría plausible, incluso si es incorrecta, puede sugerir algunas líneas de investigación que al final serán productivas. Por otro lado, sabemos que la adhesión continua a las teorías inventivas griegas, particularmente durante los últimos años de la ascendencia griega, fue un obstáculo muy serio en el camino del progreso científico, y tenemos una buena razón para creer que, al igual que ahora, en cualquier caso, el hecho que debe reconocerse en este momento es que hemos llegado de nuevo al tipo de situación que existía en la Edad Media. Las teorías inventivas de la actualidad tienen acumulado demasiados epiciclos y, al mismo tiempo, la teoría inductiva se ha puesto al día con la observación y la experimentación, de modo que a medida que entramos en el siglo XXI en breve, estamos en condiciones de volver de la teoría inventiva a una teoría inductiva sólidamente basada nuevamente. Ahora la inminencia de tal cambio podría deducirse simplemente a partir de un examen de los TAMS involucrados en el ciclo de reversiones del que he estado hablando. Duraron las primeras teorías inductivas durante miles de años antes de que fueran derrocados por la ciencia inventiva griega, que la primera de las ciencias inventivas soportó durante 2.500 años antes de encontrar su destino a manos de la ciencia inductiva newtoniana.
La Machine Translated by Google Newton solo duró 400 años antes de que a su vez sucumbiera a la segunda ciencia inventiva ahora. Si consideramos la misma tasa de aceleración, podemos ver que, dado que ha pasado otros 100 años que estamos a punto de hacer, otra inversión nos llevará de regreso a una teoría inductiva, pero no tenemos que depender completamente de inferencias de ese tipo porque hay mucha evidencia directa para mostrar que estamos nuevamente en el mismo tipo de situación en la que la ciencia griega se encontró durante la Edad Media. En primer lugar, la acumulación de epiciclos ha llegado al punto del absurdo y, en muchos casos, las teorías cuánticas, por ejemplo, tienen una larga historia de una interpretación de modificación ad hoc tras otra hasta que ahora es muy cuestionable si la teoría es incluso inteligible. De hecho, Richard Feynman, quienes ya he citado un par de veces, dice que no es Feynman dice esto: creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. La situación en el campo de la estructura atómica es muy parecida. El pasatiempo o favorito en estos días es inventar propiedades para las escurridizas partículas llamadas quarks. Ahora nadie ha visto u observado un quark o cualquier cosa que pueda ser un quark. De hecho, el problema más urgente para los teóricos en este momento es inventar alguna teoría por la cual se pueda decir que los quarks son inherentemente inobservables, pero, sin embargo, se nos dice qué tipo de quarks pueden existir y cuáles son sus propiedades. Tales propiedades interesantes son el encanto del color, etc. Para encajar esta situación en el apropiado perspectiva, tengamos en cuenta que no solo los quarks en sí son inobservables, sino que las partículas que se supone que están construidas a partir de quarks nunca se han observado tampoco. Ahora es cierto que esas partículas reciben algunos nombres familiares como electrón, por ejemplo, pero el hipotético electrón constituyente del átomo tiene un conjunto totalmente diferente de propiedades del electrón observado y en realidad no hay adecuado la justificación para llamarlos por el mismo nombre. Lo mismo es cierto para los otros constituyentes hipotéticos. El hipotético neutrón constituyente del átomo, por ejemplo, tiene que ser estable o como el neutrón observado es muy inestable. La verdad es que no hay evidencia definitiva de que el átomo está construido de partículas en absoluto, ahora que puede parecer una herejía de rango P. Aún muchos de nuestros científicos formales han dicho lo mismo. En otras palabras, por ejemplo, convulsiones al sombrearlo. Una vez que nos damos cuenta de esta situación, el personal la pregunta lógica de si los electrones existen realmente en estas órbitas dentro del átomo debe responderse con un rotundo no, a menos que prefiramos decir que la formulación de la pregunta en sí no tiene absolutamente ningún significado. Aquí tenemos un buen ejemplo de la diferencia entre inducción e invasión. En la construcción de la teoría, y dado que estoy haciendo de este mi punto principal, quiero desarrollarlo un poco. En hombres como Newton y Einstein era muy consciente de esa diferencia.
Newton insistió una y otra vez en que no recurría a la invención. Einstein, por el contrario, criticó a Newton por tratar de obtener sus teorías de manera inductiva, pero me temo que mucha gente no reconoce la diferencia porque ambos comienzan de la misma manera. Ambos comienzan con la hipótesis que es el ritmo acelerado de la ciencia se muestra en el hecho de que, a pesar de su carácter muy superior, la ciencia que normalmente se asocia con el nombre de Machine Translated by Google, la única forma en que vamos a llegar a algo más general y lo que ya tenemos que comenzar con la hipótesis. Pero Newton consideró que esa hipótesis es algo que debe probarse. Prueban la hipótesis y si no se ajusta a los hechos, lo tiran y prueban una nueva hipótesis o al menos una hipótesis muy modificada, la prueban y si eso no funciona prueban con otra. Por otro lado, los Einstein toman esa hipótesis y la prueban, si no funciona ellos inventan algo para que funcione y si eso no funciona del todo bien, inventan algo para ayudar a que el primer invento funcione bien. Puede pensar que estoy bromeando con esto, pero lea al propio Einstein y él le dice exactamente que es lo mismo en palabras diferentes. Como dijo, tiene que ser pura invención. Pero esa es la diferencia entre la inducción y la invención. En un caso, prueba de hipótesis descarta, la prueba de hipótesis descarta hasta que finalmente no tenemos que descartar, y el otro caso es la prueba de hipótesis y n prueba vale inventar hasta que obtengamos algo que ya no tenemos que inventar. Cuando se descubrió por primera vez que los átomos se desintegran bajo ciertas condiciones apropiadas y emiten partículas al hacerlo, era una hipótesis muy natural que los átomos están construidos con tales partículas. Pero ahora que hemos descubierto que esas partículas no tienen las propiedades necesarias para ser constituyentes de los átomos, tenemos situación totalmente diferente. Ya no tenemos ninguna justificación para inventar algo que no podemos encontrar rastro pero la opinión general sostiene que estos átomos deben estar construidos de partículas. Las teorías actuales están obsesionadas con la idea de que tienen que seguir dividiéndose y subdividiéndose hasta llegar a algo que pueden llamar una partícula elemental. De hecho, toda la situación y con las partículas físicas está empezando a parecerse a ese estado como las pulgas en ese pequeño verso popular, y tal vez la mayoría de ustedes recuerden que dice algo como: esto ve, las pulgas grandes tienen pulguitas sobre sus espaldas. Para Bytom, las pulgas aún más pequeñas, y así hasta el infinito. El ímpetu de esta búsqueda frenética de una partícula elemental de materia proviene del concepto actual de la naturaleza del universo, que lo ve como uno solo, en el que las entidades básicas son partículas elementales de materia que existen en un marco provisto por el espacio y el tiempo, lo que podrían, en el descubrimiento de que la materia se puede convertir en no materia y viceversa, ha destruido por completo ese concepto. Ahora es obvio que la mater ya no puede ser la base constituyente, de que debe haber algún denominador común subyacente tanto a la materia como a la no materia, y,
Dado que esa es la situación, debe haber algún nivel por debajo del cual la materia no existe y lo que existe es este denominador común, sea lo que sea, por el momento llamémoslo X. Esto de nuevo, no es nada particularmente herético. Algunos de nuestros científicos formales lo han enfatizado con bastante fuerza. Heisenberg, por ejemplo, fue muy claro sobre el tema. Ha tratado de descubrir qué podría ser esta entidad X. Sugiere energía, pero no tiene idea. Admite que ella lo hizo. ¿Cómo la energía podría cumplir los requisitos? Así que volveré a esta cuestión de la identidad de Rex un poco más tarde. Mientras tanto, consideremos más a fondo esta cuestión de teorías inventivas versus inductivas y cómo se encuentran ahora en el Machine Translated by Google. Principios de este siglo, cuando la teoría inventiva moderna tomó el relevo de ciencia inductiva newtoniana, la información necesaria para construir una teoría inductiva que explicaría los nuevos descubrimientos que se habían hecho en esa época era totalmente inadecuada. La información que se podía recopilar no era suficiente para extender las teorías inductivas existentes a lo que podemos llamar las regiones lejanas, las regiones de lo muy rápido, lo muy pequeño y lo muy grande. Ahora había algunos de los componentes básicos ya establecidos. La naturaleza discreta de las unidades de energía ya se había establecido, la radiactividad se había descubierto y el estado de la corriente eléctrica era el movimiento de los electrones había sido determinado. Pero todavía había una inmensa cantidad de información que tenía que ser recolectada antes de que una teoría inductiva que fuera capaz de extenderse a estas lejanas regiones pudiera ser construida. Esa información ahora ha sido acumulada y el paso inductivo final que fue necesario para construir una teoría que se extendería a todos los TH. Estas regiones han sido tomadas por el desarrollo, que es el tema de discusión en esta conferencia, que el desarrollo, como muchos otros resultados de la investigación científica, fue un resultado totalmente inesperado de un proyecto dirigido a un objetivo completamente diferente. El objetivo original era construir una teoría o algunos medios por los cuales las propiedades físicas podrían calcularse a partir de la composición química y algunos aspectos que no son un tema muy bueno para el examen porque ha sido revisado muy a fondo por investigadores anteriores. Pero por otro lado también es algo que tiene una respuesta definitiva, porque obviamente esos químicos propiedad o esas propiedades físicas están determinadas por la composición química. Quiero decir en este punto que, si bien se me puede considerar un hereje que no es por including comencé desde una base puramente convencional y mi primer trabajo se dirigió completamente a lo largo de líneas convencionales. La base desde la cual comencé fue la idea que está encarnada en el tabla periódica, la idea de que las principales propiedades de los elementos químicos están determinadas por dos variables representadas horizontal y verticalmente en las tablas. El primer avance realmente importante que hice, al menos es importante y vista de lo que resultó
después fue el descubrimiento de que uno de estas variables toma valores tanto positivos como negativos, mientras Q u la otra toma valores positivos solo entonces, después de una gran cantidad de pruebas y errores adicionales, descubrí que en realidad había 3 variables en lugar de 2 ahora. Mientras que todos estos esfuerzos para determinar la forma de las relaciones matemáticas están sucediendo también. N estaba luchando para determinar el significado de los términos de esas relaciones, que es la otra es esencial para una teoría inductiva, una que será conceptualmente válida aquí nuevamente. No me quedé fuera de la reserva durante mucho tiempo. Partí de la idea puramente convencional de que el átomo está formado por un grupo de partículas y que las diferencias en las propiedades entre los elementos se deben a las diferencias en el número y disposición de esas partículas. Pero después Machine Translated by Google alguno. Ese años de trabajo no llegué a ninguna parte, exactamente a ninguna parte, así que tuve que probar un enfoque diferente o dejar el trabajo. Intenté una serie de cosas y las descarté. Conoce el proceso de prueba y error que aprendemos en la universidad. Finalmente tuve la idea de que quizás algunas de las diferencias en las propiedades podrían deberse a diferencias en los movimientos de las partículas en lugar de diferencias en el real número y disposición de las partículas en sí, así que lo intenté bien, tampoco funcionó. Pero en el proceso hubo algunos indicios de que podría estar en el camino correcto. Así que no lo deseché de inmediato, trabajé un poco orientado y como trabajé en ello, se hizo evidente que cuanto más énfasis se ponía en los movimientos y menos énfasis ponía en el número de partículas, más indicaban que estaba obteniendo más. Así que finalmente simplemente descarté esta idea de que los movimientos podrían explicar para algunas de las diferencias en las propiedades y sustituí la idea de que los movimientos explican todas las diferencias en las propiedades. Ahora que fue el primer salto conceptual realmente radical que tuve hecho en todo el proyecto y condujo a algunas consecuencias importantes, ya que había determinado que solo hay 3 variables principales. Entonces si las atribuimos a los movimientos, se deduce que deben ser movimientos del átomo en lugar de movimientos de una gran cantidad de constituyentes, porque es bastante difícil hacer 3 parciales sobre un número grande, pero luego, cuando llegas a la conclusión de que sus movimientos del átomo, entonces los movimientos de un objeto como ese tipo deben ser casi con certeza rotaciones, y el número 3 sugirió que se trataba de rotaciones alrededor de 3 ejes perpendiculares y, en ese caso, las diferencias en las magnitudes de las propiedades pueden explicarse muy fácilmente como diferencias en las velocidades de rotación. Así que llegué al punto de un átomo construido completamente de movimientos con 3 movimientos de rotación alrededor de los 3 perpendiculares ejes y diferentes velocidades en las diferentes dimensiones, por lo que habíamos identificado esta cantidad X,
La cantidad X es movimiento C. Cuando subdividimos mat después de subdividir hasta cierto punto que encontramos como el átomo, subdividimos aún más. Tenemos movimiento, no materia. Con esta comprensión de la naturaleza general del átomo de materia, el escenario estaba listo para el salto conceptual final en esta fase inductiva del original proyecto en el trabajo que había hecho unos 20 años hasta este momento había llegado a algunas expresiones matemáticas bastante interesantes que conectan algunas de las propiedades físicas de la materia con los números atómicos. Ahora lo que tenía que hacer era conectar los números atómicos a los movimientos. Esta es otra tarea difícil, muy a menudo fue una tarea frustrante, pero finalmente me ha hecho una dama que una de las más interesantes de estas expresiones, una que conectaba la distancia interatómica en el estado sólido con el número atómico, podría ser muy fácil y simplemente explicar. Si asumí una relación recíproca general entre el espacio y el tiempo. Ahora aquellos de ustedes estamos encontrando esta idea por primera vez, la encuentran bastante de hecho, cuando lo pensé por primera vez, la idea del recíproco del espacio me llamó la atención. Es tan razonable como la idea del recíproco de un nuevo pasado por agua. Pero cuando tomé una segunda mirada, no era tan irrazonable después de todo. La única relación entre el espacio y el tiempo de la que tenemos algún conocimiento real es el movimiento, y en movimiento Machine Translated by Google creo que en tendré que buscar un poco de mi lubricante aquí. La voz parece estar empeorando. Cuando estuve aquí en enero, perdí la voz por completo y tuve que hablar durante 2 días prácticamente sin voz. Así que si pierdo un poco de eso ahora, no nos preocuparemos por eso. Está bien. A aquellos que se estremecen ante la idea de tener que reconstruir todas las demás ideas científicas, quiero decir que probablemente el 90% de lo que hoy pasa por conocimiento científico se incorporará a nuestro nuevo sistema sin ningún cambio significativo, excepto quizás en el lenguaje en el que se expresan las ideas. Otro 5% cambiará solo en la interpretación de las matemáticas, porque las matemáticas están bien y es solo un 5% más o menos. Tengo que reconstruir, y esos son elementos que están prácticamente todos en estas, lo que he llamado las regiones lejanas, las regiones donde la ciencia está teniendo muchas dificultades. Ahora, en una primera consideración puede parecer bastante extraño que un cambio tan radical en la base de una ciencia haría una pequeña diferencia en los resultados, pero hay una explicación muy simple de que el 90% del que estoy hablando no se derivó de estas inventivas teorías básicas de Einstein y otras, que el 90% se derivó empíricamente de las teorías que se incluyen son las teorías inductivas de rango inferior, las que el espacio y el tiempo son recíprocamente correctos y, por supuesto, habiendo llegado tan lejos, tuve que seguir adelante y ver qué más podía usar con esta relación y,
Para mi sorpresa, fue casi inmediatamente evidente que esta relación nos da las respuestas. Respuestas simples y lógicas a no menos de media docena de los problemas de larga data de la ciencia. Ahora cualquiera de ustedes que alguna vez haya realizado un trabajo de investigación se dará cuenta de que este es el tipo de avance que vemos en nuestros sueños más optimistas y obviamente pidió un comienzo inmediato en una investigación a gran escala para ver hasta dónde llegaría esto, hasta dónde se extendería esta clarificación de la imagen física, para cuando en mi primera publicación en 1959 llegué a nosotros establecimos dos postulados a partir de los cuales es posible que yo mostró entonces que era posible derivar las principales características de las principales ramas de la ciencia física por pura deducción sin ninguna suposición suplementaria o sin basarse en nada de la experiencia en el me. Mientras tanto, los miembros de esta organización que se reúnen aquí hoy y otros científicos de todo el mundo se unieron a este esfuerzo y hemos ampliado el alcance de la teoría hasta el punto en que ahora nos sentimos bastante seguros de que finalmente alcanzaremos la meta. Pero la ciencia newtoniana prueba o apunta y no pudo del todo. Eso es una explicación general del universo físico. He estado hablando de lo que hemos hecho con nuestro nuevo desarrollo es simplemente dar una base inductiva a la que podemos adjuntar este 90% de teorías inductivas de rango inferior y luego, por supuesto, podemos entrar y encargarnos de esto. 5% que tiene que ser reconstruido ahora habiendo llegado tan lejos. Nuestro problema es llamar la atención de la comunidad científica sobre este trabajo y allí, por supuesto, nos encontramos con lo mismo que todos los innovadores hacen: una renuencia a mirar los resultados, aquellos que toman solo una mirada superficial a ellos simplemente levantan las manos y se horrorizan y dicen: Dios mío, estas personas no están de acuerdo con Einstein. Deben estar locos. Bueno, en todo el hurgar que he hecho en la ciencia, nunca he encontrado la ley natural que dice cualquier cosa menos la prohibición. En desacuerdo con Einstein. Pero mientras Machine Translated by Google, esa es una idea tan popular que creo que deberíamos echarle un vistazo y ver dónde no estamos de acuerdo con Einstein. Cualquier comentario de ese tipo que se haga se refiere invariablemente a la relatividad. Einstein tenía otras ideas, algunas de las cuales estamos de acuerdo con otras. Pero su relatividad es el tema central. De hecho, es el tema central de los problemas porque hay dos teorías de la relatividad que no concuerdan entre sí. Está la teoría especial que se aplica al movimiento de traslación uniforme y está la teoría general que se aplica al movimiento acelerado a Joule. Así es como Peter Bergman, uno de nuestros hombres más destacados en el campo, veía la relación entre los dos.
Es bastante cierto que la teoría general de la relatividad no es más consistente con la teoría especial que la teoría especial con la mecánica de Newton. Cada uno de estos descarta en cierto sentido el marco conceptual de su predecesor, por lo que es imposible estar completamente de acuerdo con ambas teorías. En realidad, la teoría general no califica particularmente alto entre los principales físicos de la época. De todos modos, gracias para cuando tenga lo que es el primer ciervo, tal vez pueda continuar durante otra media hora. Tal vez sea bueno que deje fuera la primera media hora h. Hay un ejemplo de estos comentarios sobre la teoría general. Aquí hay uno de Brice de Witt, quien fue uno de los principales investigadores en el campo gravitatorio. Pero se supone que la teoría general lo cubre. Dice que esto como teoría física fundamental, la relatividad general es un frac. Volkswagen Bridgman predijo que los argumentos que llevaron a la teoría y el estado de ánimo general de la mayoría de los físicos con respecto a esto pueden convertirse el domingo en uno de los enigmas de la historia, por lo que no creo que debamos preocuparnos mucho por estar en desacuerdo con el general. Teoría que es un desacuerdo general. La teoría especial es otra cuestión, y si estamos o no de acuerdo con la teoría especial o en desacuerdo con ella depende de lo que haya en la teoría. Según Red Smith, nuevamente hay una tendencia a definir el contenido de la teoría especial de la relatividad como poco extensivo con el contenido de las ecuaciones de Lorentz. P.K. Fire Robin, que es uno de nuestros prominentes filósofos de la ciencia, dice que debe admitirse, sin embargo, pero la interpretación original de Einstein de la teoría especial de la relatividad casi nunca es utilizada por los físicos contemporáneos. Para ellos, la teoría de la relatividad consta de dos elementos: las transformaciones de Lorentz y la equivalencia de energía de masa, y esta base. No estamos en desacuerdo con la teoría de la relatividad. Ahora esa es la situación con respecto a la teoría. Hay una teoría, pero donde si llegamos a un cierto desacuerdo es que no podemos aceptar todas las inferencias sin fundamento que han sido fuera de la teoría. Un buen ejemplo es la cuestión de la existencia de velocidades superiores a la de la luz. Generalmente se cree que existe una limitación de velocidad debido a la equivalencia de energía de masa, y eso, por supuesto, se ha demostrado en la bomba atómica y en gran muchos experimentos. En esos experimentos una cierta cantidad de masa se convierte en una cierta cantidad de energía, y las partículas originales que entraron en la reacción han sufrido la pérdida de masa. El átomo de uranio ya no es un átomo de uranio. ¿Cuál es la equivalencia de energía de masa que se supone que existe en un proceso completamente diferente de partículas que se mueven rápidamente? Allí se supone que las partículas existen como antes, y se supone que una parte de la energía que se les imparte se manifiesta como una masa adicional por algún medio no especificado, por lo que son dos procesos totalmente diferentes y, en consecuencia,
no podemos usar la existencia demostrada de la bomba atómica y otros procesos de ese tipo como Machine Translated by Google evidencia a favor del presunto aumento de masa a velocidades más altas. Pero tenemos otra evidencia que es relevante y es que si aceleramos una partícula a altas velocidades por medio de una fuerza eléctrica presumiblemente constante, entonces la aceleración no permanece constante como debería, sobre la base de la ley de Newton, pero cae a una velocidad que lo llevaría a cero a la velocidad de la luz. Ahora, la relación de Newton entre la fuerza Meris y la aceleración es simplemente una definición de fuerza, por lo que se deduce que debido a este resultado experimental, ya sea la masa debe aumentar o la fuerza debe disminuir y no hay evidencia física que nos diga cuál es la correcta. Así que Einstein simplemente hizo una elección, supuso que la masa aumenta nuestro desarrollo teórico a partir de nuestros postulados lleva a la conclusión de que la fuerza efectiva disminuye en cualquier caso las matemáticas salen igual en el momento en que Einstein hizo su elección no era nada que I&D. Y cara realmente que hizo mucha diferencia, lo que sería cambiar pero mientras tanto hemos llegado con un resultado de nuestros cálculos teóricos de que las velocidades y la luz excesiva no existen y que juegan un papel muy importante en muchos fenómenos físicos y se hace necesario volver atrás y tomar otro mira esta situación y cuando lo hacemos encontramos esto. Pero si es la masa la que aumenta, entonces el límite de que la velocidad de la luz es absoluta, ya que la masa se vuelve infinita. Allí es imposible que Dios tenga una velocidad mayor, pero si es la fuerza efectiva, el dismin huye a medida que nuestros resultados teóricos indican, entonces todo lo que hemos encontrado del experimento es que es imposible acelerar una partícula a una velocidad mayor que la de la luz por medios electromagnéticos. Lo que nuestra teoría nos dice de todos modos y el punto importante es que esto no excluye la aceleración de una partícula o un átomo o una estrella o una parte de una galaxia a velocidades más altas por algún otro proceso como una explosión violenta es la negación es la aceptación por parte de la comunidad científica de la negación de Einstein de la existencia de velocidades mayores que la de la luz ha llevado al problema que la ciencia está experimentando ahora en lo que he llamado las regiones lejanas. Ciencia ficción con todas sus estrellas colapsadas, sus estrellas de neutrones como agujeros negros son agujeros blancos, son agujeros de gusano, no me lo estoy inventando, eso está en la literatura. Me di cuenta la semana pasada que las estrellas de quark se han agregado a la lista SSIR Code. Conceptual esto, pero astronomía a ese lindo pase podríamos decir que nuestro sistema recíproco permite explicar todas estas cosas sin esas ideas fantásticas, reduce la física de las regiones lejanas a las mismas relaciones simples y lógicas que existen en las regiones más familiares de nuestra experiencia diaria ahora. Tendré que admitir que tal vez eso no es lo que quieres,
Tal vez simplemente se nos considera destructores despiadados de ilusiones agradables e ideas entretenidas, así que sea como un pensamiento feliz. Lo que quiero dejar con mis asociados es que a pesar de que estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros predecesores en la Edad Media, desafiar un sistema de pensamiento inventivo completamente arraigado y establecido, es probable que no nos encontremos con lo mismo. El destino como esas personas no es probable que nos metan en la cárcel o nos quemen en la hoguera. Así que gracias.